días. Buenas noches. O el momento que sea. El tiempo es Ahora. Esto es Preguntas sin filtro. Bueno, Gracias por venir a este programa. Gracias. perdón, esto fue boludito. ¿Sí? Gracias por venir a este programa. No. Estoy roja, ¿no? Estamos acá, invitamos hoy a Mateo y a Mica a este nuevo programa de Preguntas sin filtro. Micaela está tentada, pero igualmente este programa se va a llevar a cabo igual, así que... Y la risa va a salir. 2000 años más tarde. Gracias, señor. Hermoso. Me encanta. Bueno, la primera pregunta que tengo acá es muy buena. Dice, ¿cómo sé que Dios me habló y no fue mi mente? Me encantó, Diego, Todos para queremos vos. saber acá. Ah, yo pensé que era para vos. No, para vos. Bien. ¿Cómo sabes vos cuando es Dios y no es tu mente? Bien. ¿O cómo sabes cuando es tu mente y no es Dios? Eso también me gusta. al revés. Mira, hay varias cosas que uno puede tomar en cuenta para saber que fue Dios y no mi mente. En primer lugar, y creo que esto es clave, no puede nunca contradecir lo que dice la palabra. O sea, siempre tiene que estar en sintonía con lo que dice la Biblia, ¿sí? Si hay algo que va a contramano de lo que dice la Biblia, entonces no fue Dios. Fue, no sé, otra cosa, pero no Dios. Eso es clave. Otra de las cosas... Algo que pasa es que si yo conozco muy poquito de la Biblia, no voy a saber cómo es la voz de Dios. Entonces, lo que nosotros les podemos decir a toda la audiencia que nos está ahora escuchando es que el primer lugar al que nosotros tenemos que ir es a la palabra de Dios. Conseguir una Biblia en papel o una Biblia digital, si no podés conseguirte una en papel en principio, pero tener las dos. Y ir conociendo la palabra, empezar por el Nuevo Testamento, que es más simple, es más... Sí, podemos decirlo así, es más amigable en un principio, empezar por un libro del Nuevo Testamento, ahora estamos leyendo Efesios, por ejemplo, y empezar ahí a conocer cómo es la voz de Dios, porque si yo solo tengo la voz del Espíritu Santo, cuando yo no conozco cómo es la voz de Dios, es muy fácil que yo me confunda o que crea que es mi mente y que no es Dios, o al revés, porque de donde no escuché la voz de Dios, no la conozco. Entonces es muy importante para todos los que nos están escuchando que consigan una Biblia y que empieces a oír la voz de Dios en la palabra. Ese es es como la base de todo. Es clave. Base. Exacto. Otra de las cosas que uno puede tomar en cuenta es que te da paz y te da gozo. Siempre. Entonces, a mí me sirve mucho. es fundamental. Me sirve, acá entra el meme. Si viene una palabra, ¿no? Que ya sea que entendés que Dios te la da a vos o que te la transmite a alguien con toda la mejor intención, pero no te da paz, no te da gozo, o sea, te genera tranquilidad, bueno, ahí lo más probable es que no esté Dios, porque Dios siempre, Dios no viene a condenar, Dios viene a restaurar, Dios viene a sanar, Dios viene a restaurar la relación con el Padre. Entonces, esas cosas son indicios clave para poder uno diferenciar o discernir, mejor dicho, si es Dios el que me está hablando o soy yo. Hablaba con alguien que me decía, me vino una carga como una palabra que me dio Dios, pero fue como algo que me dio miedo, me decía, como que no, porque siempre lo vi eso en mi mamá. Y le dije, no, mirá, me dice, ¿tenés algo para decirme sobre eso? Y le digo, lo primero que te voy a decir es que la palabra que Él te da siempre trae gozo y trae paz. Dios no nos va a dar ansiedad porque Él no tiene ansiedad. Dios no tiene preocupación, Él no tiene temor, Él es contrario, Él es la luz, Él no es la oscuridad. Entonces, las palabras que Él nos da nunca van a ser para traer oscuridad, siempre van a ser para traer luz, para expandir nuestra visión, para abrir el camino. Nunca jamás las palabras de Dios van a ser para arrinconarnos, para darnos temor, para meternos en la cueva, para hacernos andar pisando suavecito para que Dios no se enoje. No, ese no es Dios, o sea, es una mirada religiosa de Él. Entonces, cuanto yo más voy a la palabra, a la Biblia, a la carga, la palabra más segura, más conozco la voz de Dios. Por lo tanto, después puedo empezar a distinguir la voz del Espíritu, que es la que viene, la que sube, la que emerge como una burbuja, o la que viene en un momento que estoy haciendo otra cosa y de repente Dios me habla. Viene del interior, ¿no? Viene de adentro, pero cuando no tengo cercanía con la palabra, la Biblia, es difícil que pueda distinguir cuál es la voz de Dios de la mía. Porque no la conozco. Básicamente por eso. La voz de Dios. Claro, no es porque Dios es malo o porque Dios le habla a los que son muy espirituales. Es porque no tengo cercanía, no tengo intimidad, por lo tanto no conozco su voz. Exactamente. Sabes que estaba viendo para acá y estaba leyendo a Walt, y Walt, que es una persona que habla y enseña mucho sobre la palabra de conocimiento y la palabra de profecía, y él contaba una experiencia donde le estaba hablando a alguien, Dios le estaba dando palabra para hablarle a una persona, a una mujer, y en un momento le dice, ¿y tu marido se llama tanto? No. Y entonces
él enseñaba en el libro y decía, uno no se tiene que quedar trabado con eso. A veces nos equivocamos, a veces las emociones te traicionan y seguir creciendo en conocer la palabra de Dios, ¿no? Y en seguir creciendo en conocer la voz de Dios. Entonces, nos puede pasar a todos, las emociones nos traicionan muy fácilmente, la mente imita muy bien la voz de Dios muchas veces, Sí. Por eso es muy importante poder pasar tiempo con Jesús. La clave es la relación con el Padre. Si yo no paso, o sea, si yo lo hago solo por escuchar la voz y no estoy entendiendo, es una relación. Y la clave es que nosotros podamos profundizar esa relación hermosa que es el privilegio más grande que tenemos. Conocerlo tanto que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Dios dice tal cosa y vos digas, es imposible que mi Dios diga Tal eso. cual. O sea, conocerlo Tal a cual. tal punto que digamos, es imposible que Cristo diga eso de mí. Como si viniera alguien y te dijera que tu novia dice tal cosa de vos, pasás tiempo con ella, vos la conocés y sabés que ella no diría eso. Así, de la misma manera, una relación de intimidad con Él cada día. Exactamente. Glorioso. Amén. ¿Quién tiene la siguiente? Voy a hacer yo la siguiente pregunta. Bueno. Papá. ¿Cómo es la voz de Dios? Nos pregunta la audiencia. ¿Cómo es la voz de Dios? Interesante. Buena pregunta. ¿Cómo es la voz de Dios? Silencio en la sala. Se puede expresar. No, sí, pasa que ya como que empezamos a tirar Ahí varias Quedó un cosas. poco. Que, claro, Hablamos un poco, ¿no? Media respondida. Trae paz. Trae paz. Yo creo que algo que trae mucha paz a uno es entender que no siempre el Señor va a traer, te va a hablar en voz audible. Yo al principio me re frustraba porque escuchaba que todos decían, el Señor me habló, y yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo lo escuchan? Porque yo no puedo. Hasta que entendí que no es una voz audible, sino que es un sentir. Y como hablábamos recién, ese entender cuando es el Señor te lo da la intimidad con Él. Pero a mí me dio mucha paz entender que era un sentir. Eso es lo que más me habla a mí el Señor, como me habla más a través de esa forma, como de un sentir. Puede haber una voz. Puede A mí, haber por una ejemplo, voz. no me Sí. pasó. Nunca tuve esa experiencia. Puede ser una voz, pero está bueno lo que dice Mate, que como que se puede expresar de diferentes formas, ¿no? A veces es, No hay una muchas única veces manera. es de un sentir, a veces es que te destaca una palabra en la Biblia, otras veces puede ser a través del cuerpo, ¿no? Que viene, no sé, un líder, un pastor, o una palabra que uno está escuchando en la reunión, y Dios te impacta el espíritu directamente. Y ese fue Dios. O sea, no es que, ay, me emocionó porque dijo algo emocionante. No, eso fue el espíritu, un contacto de espíritu con espíritu, ¿no? Entonces, hay distintas formas en las que se expresa la voz de Dios y está buenísimo estar abierto a todas esas voces. Pensaba recién en el ejemplo del WhatsApp. Vieron que a veces nosotros chateamos con la gente, pero no chateás con... nos mandábamos con algunos audios, pero por lo general como que es todo leído. Pero vos escuchás la voz de la persona o no. ¿No les pasa eso? Que es todo leído, Lo lees con la voz de la pero lo persona. lees con la voz de la persona. Esto es igual, cuando lo empiezo a conocer a él, paso tiempo con él, cuando él me habla de cualquier cosa, a través de alguien, a través de la palabra, me habla a mí de una manera personal. Es como que Dios tiene una voz personal para cada uno de nosotros, porque somos sus hijos y la relación no se reproduce. Él tiene tanto amor y es una persona tan llena de amor que tiene la capacidad de poder relacionarse con todos los que estamos ahora, por ejemplo, en esta sala, o toda la audiencia que está detrás ahora de los auriculares escuchándonos. Dios tiene la capacidad de relacionarse con vos de una forma única, con un color de voz único, que vos lo podrías distinguir a tu amado entre millares. O sea, podrías saber que es tu Dios. Y se va construyendo con el tiempo que pasamos con Él. Cuando no paso tiempo con Él, a veces pasa que hay gente que dice, yo no lo escucho a Dios, y le preguntas, ¿y vos pasás tiempo con Él? No, porque no tengo tiempo. Y no hay forma. Claro. Porque no es que no lo escuchamos, Dios está hablando siempre, pero ¿cómo lo distingo a Él de entre todas las voces que hay si no paso tiempo y no lo conozco? Exactamente. Y también yo creo la importancia de velar, como dice la palabra, como estar atento. Yo necesito estar atento al Señor. ¿En la música te habla, vos que sos músico, por Sí, ejemplo? Sí. Me pasa que hace poco aprendí a escucharlo y adorarlo de verdad mientras adoraba, Qué lindo. que antes no me pasaba. Y me acordaba recién de que el sábado pasado hablaba con un amigo y me hizo como 2 veces un chiste de una palabra que se parecía al nombre de Basilea Slink. Y le digo, ahí el Señor te está dando una carga de algo con ella. Y cuando se lo dije entendió que era una carga. Pero a veces estamos como distraídos y la importancia de no estar atentos y decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Él habla Tal todo el cual, Hago tiempo. silencio tal cual. para escuchar. El estar atento es clave, ¿no? Es clave, es poner la mirada en el cielo. Y no importa que yo esté haciendo otras cosas, estoy atento a su voz y escuchar su voz porque Él todo el tiempo me quiere hablar. A mí me pasa, por ejemplo, que hay veces que me pasó de tener la experiencia de que lo escuché, una voz audible, pero sí un sentir claro, como una convicción, ¿no? Y me pasaba después que yo decía, bueno, quiero escuchar siempre así. Y no, y a veces se manifestaba como una
sutil. Y yo, uy, No va a ese dejar que ¿fue te Dios o encariñes no fue con Dios? ¿Viste? Y entonces me hacía dudar porque yo digo, pero yo tendría que ser como la otra vez que lo escuché convencido. Y no, y Dios me mostró que no, a veces me habla más suavecito, otras veces con de una forma que no hay duda que fue Él. Y a veces de otra forma, a través de una persona, a veces te llama la atención sobre algo. Y entonces vos le das lugar porque tenés la mirada puesta y estás prestando atención a Él. Y entonces te llama la atención y le das lugar y ahí te completa lo que te quería decir. Yo quiero destacar esto y que lo quiero volver a decir. Es muy importante que nosotros tengamos contacto diario con la Biblia. Todos los días tiene que haber un momento donde nosotros leamos la palabra de Dios. Cuando nosotros sentimos que es aburrida es porque tenemos poco contacto con la palabra y porque nos estamos relacionando con la Biblia de manera técnica, Con el libro. con y el no con la libro, persona. con la mente. Cuando vos te relacionás Tal cual. con el Espíritu, encontrás vida. ¿Y quién que encuentra vida, el agua verdadera, el pan de vida y come eso no quiere volver a comerlo? O sea, si vos no tuviste una experiencia con la Biblia, pedísela ahora ahí al Espíritu Santo, decirle, Dios, yo quiero experimentarte en la palabra, quiero que me hables a mí, quiero que seas real, quiero que te resaltes, quiero que me des el agua que necesito hoy. Tal cual. Y si estás escuchando este podcast y necesitas ayuda porque decís, che, no me sale, Pedila. escribinos, ¿no? Nos puedes Así buscar es. por las redes y Así con es. mucho gusto te compartimos nuestra experiencia y te ayudamos a Así caminar es. en esto. Mateo, ¿tenés algo más para decirnos? Algo que de lo que decía Die recién es que me impactaba a mí que, por ejemplo, Elías, el Señor, le habló a través de un susurro. Pero sin embargo, Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas. Entonces, como Dios, lo que hablábamos recién, dependiendo de la situación, Él nos puede hablar a través de un susurro, como algo suave, o nos puede hablar como muchas aguas, o Con como mucha voz de autoridad, trompeta. claro. Porque es una relación y Él va a Total. ir hablándonos de acuerdo a lo que necesitamos. Esto no es una religión, no es un rito, no es que Él tiene una forma única de hacer las cosas, no. Él es dócil como un junco en la relación con Él y nos va dando lo que cada uno necesita Necesitamos, cuando cada uno lo y necesita. también lo que Él quiere, según lo que Él quiere expresar de su carácter. Exacto. Porque cada vez que escuchamos su voz, conocemos un aspecto nuevo de Él y es hermoso. De eso. hecho, en los Salmos dice que Él tiene voz de trueno, dice que Él tiene voz de trompeta, que hay un montones de maneras de que su voz es diferente cada vez. Así que te animamos a que te animes a conocerlo de verdad, a Cristo y a Jesús, Amén. y que te relaciones con Él. Exactamente. Bueno, ¿Tengo vamos otra con la pregunta? Dale. última pregunta, la última nos dijeron. ¿Cómo Nos dijeron hago? la producción. A ver. Elegí la que quieras. Bueno, mirá, y cuando me equivoco al escucharlo, fantástico, lo dijimos en un momento, ¿no? Sí. Seguir adelante, no frustrarte. No hay condena, nos da porque otra oportunidad. No hay condena, es disfrutar, ¿sí? Exacto. Después, la otra pregunta dice, ¿cómo hago para oír más a Dios? Y también, creo que está en lo que había dicho Mate, es prestar atención a Él. Estar atento. Tener el corazón inclinado hacia Él. Es muy fácil que nos distraigamos. Hay muchos estímulos todo el tiempo con cosas gritándonos, ¿no? Las redes sociales, tal cosa. A veces, por ejemplo, me pasa a mí que voy al baño y Dios me dice, no agarres el celu, buscame a mí, ¿no? Y les pasa que a veces en automático dicen, bueno, tú, y es como que el celu no Modo pensás, zombie entra, ¿no? Y te modo pones zombie. modo zombie, tac, y la mente se cuelga El pastor se de pierde en videos de las redes. de fútbol. De y de fútbol. gatitos. Exactamente. Y Dios de, me dice, y de no. gatitos. Y de gatitos últimamente. Hay que Y aparezcan Dios me gatitos. dice, desde que entró Hugo a la familia, pasa eso. Y Dios me Lo dice, escuchás no. reír y reír. ¿Qué le pasa a este chico que está viendo un video de un gato haciendo Es algo verdad. raro? Y te los O manda. estoy interactuando con Sí, Hugo. obvio, me los manda a todos. A todos, a toda mi familia. Y otra de las cosas es eso, ¿no? Es poder estar atento. Eso es clave. Eso es clave, porque creo que Ale lo dijo una vez, Alejandra dijo una vez que Él nos está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo antes pensaba, bueno, Él no me habla porque, no sé, porque por ahí no me estaba portando bien, no estaba haciendo las cosas bien, o estaba en cualquiera. No, Dios te habla todo el tiempo. Basta que vos hagas silencio y levantes tu mirada al cielo, ¿no? La mirada del Espíritu, no necesariamente la de los ojos, sino la del Espíritu, y lo busques a Él. Y Él, al toque, Él te habla en el momento, en el instante, Él te habla. Él siempre está hablando y algo que Él desea constantemente es comunicarse con nosotros. De hecho, Ama. dice la Biblia que allanó todo el camino para poder relacionarse con nosotros, Ujú. ¿no? Y restaurar esa relación que tenía en un momento con Adán, que dice que estaba caminando junto con él con la brisa En el huerto. fresca, exacto, de la tarde, hermoso. Él quiere Todo lo hizo caminar el en día con Cristo nosotros. para restaurar esa relación diaria. De Exacto. cada día estar con nosotros y es Y algo hermoso. hermoso que pasa es que es
encarar el día diciendo, a ver, ¿dónde estás acá? ¿No? Y vas en el trabajo, ¿dónde estás acá? Vas en el estudio o en el colectivo, a ver, Señor, te quiero encontrar acá. Y Él se va a mostrar. Él se va a mostrar. Y es hermoso eso, es un hermoso Pasa ejercicio. Igual, supongamos que a alguien le cueste como prestar atención a esas cosas. No, pues yo soy colgado, yo tengo muchas cosas en la cabeza todo el tiempo. ¿Qué le pueden decir a esa persona? Yo Pedir al le Señor. diría que altar. Tal cual. ¿Qué sería Necesitamos la cruz. Para el que no Ahí sabe es qué es donde altar dejo o lo cruz. mío. Cuando yo estoy lleno de mí, yo no puedo escuchar a Dios. Porque yo estoy lleno de mí. De mí, de las demandas de los demás, de los otros, de lo que yo quiero, de mis deseos, de bla, bla, bla y todo el chat mental. Cuando estoy lleno de mí, yo no puedo ir a Dios. Entonces Él nos dejó la cruz, que es el lugar de intercambio, donde yo le doy lo mío, lo que Él me pide que le entregue de mí, y entonces se genera un espacio vacío en mi interior, y ahí Él puede llenar con su voz. Si yo estoy llena de otras cosas, Dios no me puede llenar a mí. Y eso es maravilloso. Así que si vos no estás, por ejemplo, en un equipo y estás escuchando este programa ahora y no formás parte de un equipo de crecimiento espiritual, te animamos a que nos puedas mandar un mensaje por privado y te puedas unir, porque ahí aprendemos a vaciarnos de nosotros para poder llenarnos de Él. Y estamos viéndolo, lo estamos viendo en experiencias de montones de adolescentes y jóvenes y de personas de todas las edades en presencia, que estamos mismo nosotros mismos. Yo nunca había Tal escuchado cual. la voz de Dios como la estoy escuchando hoy Yo tampoco. y viviéndolo como lo estoy haciendo hoy, y tengo toda la vida de cristiana. Sin embargo, yo estaba llena de mí, y cuando vos estás lleno de vos, aunque seas cristiano y hayas nacido como un cristiano, es lo mismo que nada, Y a porque veces está lleno de vos. pasa eso cotidianamente en la oración, ¿no? Que oramos a Dios y volcamos todo lo que sentimos. Y nuestra oración se Claro, convierte. sentimientos. ¿Viste esos amigos que te hablan y no te escuchan, no te dejaron meter un bocado? A veces somos así con Dios, ¿no? Le hablamos, y dice, bueno, y nos vamos como volvimos, ¿no? Como venimos. No pudo hablar, No cambió él. nada No porque no, metió hicimos ningún silencio. bocado. La oración es más silencio y menos palabras. Es oír lo que Nuestra. Él quiere decir más Exactamente. que lo que yo quiero decir. Exactamente. Nos vamos. Glorioso. Las redes sociales en las que nos pueden seguir, ¿cuáles son? @vibrapdd. Y @Vibra Podcast. Ahí Esa. pueden mandarnos mensajes privados, compartir en Spotify todos los episodios de las temporadas anteriores. Son de mucha vida y luz para las personas que tal vez no conocen a Cristo, así que si tenés un amigo que todavía no se acercó a Él, compartirle algún episodio y que pueda recibir vida a través de eso. Exactamente. Nos vamos. Nos vemos en el siguiente episodio de Vibra Podcast. Así que esto es Y será Vibra, Vibra Podcast. Podcast.